Y seguimos en Hablemos de Recursos Humanos. En este bloque vamos a analizar a fondo el currículum y para ello vamos a contar con la ayuda de Carolina Airaudo, técnica universitaria en Administración de Recursos Humanos. Bienvenida, Carolina. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo andás? Muy bien, la verdad, muy contento de tenerte en el programa y de contar con tu participación, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. Carolina, contanos, ¿qué es el currículum y cuál es su importancia? Bueno, en primer lugar, el currículum es una herramienta para encontrar trabajo. Resume todos los estudios, las habilidades y la experiencia laboral que tiene una persona. Y siempre y cuando hay que tener en cuenta que el currículum debe estar orientado al puesto y a la empresa a la cual la persona se va a estar postulando. Por eso es importante este currículum porque es el primer contacto que se tiene entre el empleador y la persona. Y en ese momento es en el cual nosotros debemos demostrar que somos el candidato idóneo para cubrir esa vacante, para cubrir ese perfil de puesto que se está buscando. Es muy interesante lo que decís en relación a tener en cuenta a quién le vamos a presentar ese currículum. Seguramente no será el mismo currículum para un banco que por ahí para un comercio común, ¿no? No, ni hablar. Y más que nada, si vos tenés la experiencia, si trabajaste un par de meses en un comercio, está bueno sumar esa experiencia a la búsqueda justamente de un comercio. Por ahí a un banco no va a servir mucho la experiencia que vos tengas en un comercio. Pero siempre es importante tener en cuenta cuál va a ser la empresa a la cual te está vos postulando para saber qué datos poner. Mucha gente que empieza a buscar trabajo deja para lo último armar el currículum o actualizarlo y no le da la importancia que tiene. ¿Cuál es la importancia del currículum, Caro? La importancia esencial del currículum es mantenerlo siempre actualizado. Siempre hay que mantener el currículum actualizado, ya sea desde los datos, la experiencia, hasta lo que es la foto. Siempre vamos cambiando, siempre vamos sumando formación, ya sea algún curso, algún posgrado o otra experiencia, ya sea de meses. Todo es importante poder plasmarlo en el currículum porque siempre suma. Así que la importancia, digamos, es vital a la hora de un proceso de selección, ¿no? Sí. Carolina, se dice que no existe el currículum perfecto, pero sí que existen reglas básicas para su elaboración y confección. ¿Cuáles son, a tu criterio, esas reglas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar un currículum? Sí, hay varios tips que hay que tener en cuenta a la hora de armar un currículum. Por ejemplo, en primer lugar, el currículum debe ser breve, debe ser conciso y directo, debe tener los datos justos, nunca de más. Siempre se recomienda hacerlo en un papel blanco, formato A4, una fuente de letra que sea legible, se recomienda utilizar Arial 11, la presentación debe ser espaciada, no todo amontonado, que sea de fácil legibilidad. Nunca debemos escribir un currículum a mano, al menos que la empresa por X motivo nos pida que escribamos el currículum a mano, pero siempre es recomendable hacerlo en computadora, ¿sí? Además se deben evitar lo que son los adornos, abusos de colores, siempre hacerlo en negro o podemos ayudarnos con lo que es la negrita. Nada de hojas perfumadas ni de No, hojas de colores. nada de eso. Siempre lo más formal posible porque nunca perdiendo de vista que nosotros estamos mostrando una persona frente a ese currículum, ¿sí? Es el primer contacto que va a tener el empleador, la empresa con nosotros. Siempre debemos demostrarnos lo más formal posible y siempre teniendo en cuenta, obviamente, como ya dijimos, la empresa a la cual nos estamos postulando. Si es un banco, si es una empresa prestigiosa de la ciudad, siempre hay que tener en cuenta eso. Además hay que evitar los errores de ortografía. Sí. Se recomienda utilizar sinónimos para no repetir varias veces. No es conveniente utilizar abreviaturas, siempre la palabra entera. Bueno, una vez que tenés el currículum preparado, es recomendable siempre imprimirlo, no fotocopia de fotocopia. Y bueno, por último, la foto debe ser color, nunca blanco y negro. Qué interesante lo que decías recién, Carolina, de que el currículum, este papelito que uno entrega, es el primer contacto que uno tiene con un potencial empleador, ¿no? Y qué importante que este primer contacto sea bueno, ¿no? Sí, porque siempre hay que saber
que una vez que la empresa recibe los currículos hace una selección previa, ¿sí? Nunca vamos a tener la posibilidad directa de ir a la entrevista y demostrar todas esas cosas que no pudimos demostrar por medio del currículum. Por eso es importante hacer un muy buen currículum para poder pasar al paso siguiente, que es la entrevista directa con este empleador. Así que miren la importancia que tiene el currículum en un proceso de selección, ¿no? Para conseguir un nuevo trabajo, ¿por qué no? Si el currículum no está en buenas condiciones, posiblemente ni siquiera nos llamen a una entrevista. Claro, tal cual. Y si no tenemos entrevista, es muy difícil conseguir el puesto. Conseguir el puesto. Por eso es muy importante un currículum muy bien preparado. Carolina, ¿cuál debe ser más o menos la extensión recomendada de un currículum? ¿Cuántas hojas? La extensión recomendada son 1 o 2 hojas como máximo. Siempre hay que ser lo más conciso posible. Nunca hay que poner todas las materias que vos tuviste en la facultad. Siempre es, si tuviste el título que tuviste, técnica, licenciada. Para las personas que están estudiando, por ahí es recomendable poner la cantidad de materias que tiene el plan de estudio y cuántas fueron rendidas. Nada más que eso. Sino el resto lo más conciso posible. O sea, 1 hoja, 2 como máximo. Como máximo, sí. Carolina, ¿en cuántos segmentos o partes se divide un currículum y qué se debe incluir en cada una de ellas? Bueno, el currículum, en primer lugar, lo que debemos poner son nuestros datos personales. ¿Qué incluimos en datos personales? Nombre, apellido, DNI, lugar y fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Esos son nuestros datos principales, datos personales. Luego podemos poner lo que es la formación académica, que son los estudios realizados, y es importante indicar la fecha y el lugar donde realizamos esos estudios. Si están finalizados, se pone el título que obtuviste, y en el caso que vos lo estés cursando, se debe aclarar que estás cursando. Muy importante lo de la fecha, ¿no? Poner Sí. de qué año a qué año uno cursó, por ejemplo, la escuela primaria o secundaria, para Sí. que se sepa, y de última aclarar si finalizó o no, entre paréntesis, nunca resta, ¿no? Nunca resta, no, todo lo contrario, siempre suma. Un dato importante a tener en cuenta es que siempre se ordenan los datos desde el más reciente al más antiguo. Por ejemplo, siempre ponemos que estoy cursando una carrera universitaria, luego abajo se pone el título secundario y primario. Siempre el más actual va primero. Aparte porque los recursos humanos, cuando agarran ese currículum, lo primero que van a leer va a ser eso. Lo de arriba. Sí, lo de arriba. Siempre hay que ordenarlo cronológicamente inverso. Cronológicamente, sí. Bueno, en otro apartado se pueden agregar otros títulos, otros cursos que hayamos realizado. Por ejemplo, un curso, un taller. Se vale aclarar en el año que fue, la duración, porque hay cursos que son de meses o de años. También se puede aclarar esos datos. Luego, en otro apartado, vamos a poner lo que es la experiencia profesional, es decir, la experiencia laboral. Si tuviste la posibilidad de realizar pasantías, en qué empresa, cuánto fue la duración, la fecha. Si tuviste la posibilidad o estás actualmente trabajando, es bueno también aclararlo. Toda la experiencia profesional y laboral que tuvo una persona. Importante aclarar si está trabajando en una empresa y quiere que se mantenga absoluta reserva, que se aclare. También vale aclarar la confidencialidad de la empresa en la cual uno está trabajando, si es que no se quiere hacerlo saber. Sí, eso es muy importante también. Porque por ahí la persona esta se quiere ir de la empresa, pero no quiere hacérselo saber a la empresa, así que es muy importante. Entre paréntesis, sí, pedir absoluta reserva. Sí. Otro apartado en el cual hoy en día es muy importante es el idioma. Si inglés, francés, italiano, vale aclarar el idioma, cuál es tu nivel de aprendizaje o vos cómo te evaluás. Puede ser escrito y oral, en esos dos niveles. Es importante esto, porque mucha gente por ahí sabe un idioma, pero solamente sabe escribirlo y no hablarlo. Claro. Y por ahí va la entrevista de trabajo y se la hacen en inglés la entrevista, sí. Y terminan pasando un mal momento, ¿no? Sí, tal cual. Hay muchas empresas multinacionales en el país que requieren de, como un principal requisito para formar parte de la empresa, es obtener lo que es un idioma. Básicamente hoy en día es el inglés, y exigen un buen nivel de escritura y oralmente,
Y para quedar en estas empresas multinacionales, muchas veces hacen estas entrevistas en inglés. No, aparte la necesidad de no mentir, no es necesario mentir, Sí. porque por ahí la persona sabe escribir bien en inglés, la empresa lo considera un candidato interesante y después ya cuando ingresa se lo capacita inmediatamente en Sí. lo que es el inglés hablado, ¿no? Claro. Entonces sí. por ahí si mintiendo esas cosas no salen a la luz, ¿no? No, Y va a sí. pasar malos momentos, ¿no? Claro, porque vos te estás mostrando como una persona que no lo sos. Vos después cuando vayas a la empresa y demuestres lo contrario, ¿De qué te disfrazás? ¿de qué te diríamos? disfrazás? Además siempre hay que saber que están los 3 meses de prueba. También. Así que no, nunca hay que mentir en los currículum porque total a la corta o a la larga Lo más probable es que incluso hasta en la entrevista salte. hasta la entrevista o te podés pisar vos mismo. También. Otro apartado en el cual se pueden incluir todo lo que sabemos es sobre la informática. Hoy en día es muy importante lo que es la informática, manejos de Excel, de gráficos, de internet, bases de datos, sistemas operativos, porque hoy en día la principal herramienta con la cual trabajamos son con computadoras. Y es muy importante tener un buen nivel de informática y se vale aclarar también. Se pueden dividir en varios apartados, por ejemplo, base de datos, Microsoft, Internet y escribir el nivel en el cual lo sabes manejar. Si no saben categorizar ninguna de ellas, es importante que aunque sea mencionen el programa que saben Claro, manejar. sí. O las funciones que más o menos saben hacerlo, si no pueden categorizar el nivel que tienen, ¿no? Claro, sí. Para un selector por ahí es muy importante saber qué es lo que sabe hacer, ¿no? Para ver si lo puede trasladar a un puesto. Claro, y más que nada como hablábamos al principio, de tener en cuenta la empresa a la cual vos te postulas. Si te estás postulando a un puesto de procesador de informática, es importante poder demostrar que vos sabés realizar esas cosas. Así que no mentir en esto tampoco. No mentir en esto, no. Carolina, hablamos de cosas que no se deben hacer en un currículum. ¿Qué es conveniente no incluir en los CVs, no? ¿Hay algo hay información, data que no debe ser incluida en este currículum vitae? Bueno, en primer lugar, nunca debemos poner como título principal del currículum vitae. ¿Por qué? Porque ya se sabe que es un currículum vitae. Hay que evitar esas cosas obvias. Podés poner tu nombre y apellido o diferentes datos. Directamente no poner ningún título y arrancar. Datos personales, 2 puntos abajo, los datos que ya mencionamos anteriormente. Luego no hay que enrollarse, hay que definirse en forma clara, organizada, sintética. Demasiada explicación, como decíamos, aburre. Además hay que evitar hablar de lo que es remuneraciones, de objetivos económicos. Nunca en un currículum se deben poner esas cosas, al menos que en la entrevista te pregunten cuál es la remuneración pretendida, o muchas veces te preguntan cuánto es lo que la persona está cobrando si actualmente está trabajando. Pero en el currículum hay que evitar hablar de esas cosas. Además también hay que evitar escribir, si te echaron a vos de un trabajo, explicar en el currículum cuál fue el motivo de la desvinculación de ese trabajo. Hay que evitar esas cosas. Total, si al selector le interesa, para eso está la entrevista, para indagar sobre lo que es el currículum. Y las referencias también. Y las referencias son también importantes. Tampoco hay que, como ya veníamos diciendo, lo que hay que mentir, hay que ser lo más conciso, lo más sincero posible. Sí. Además, algo muy importante es no utilizar palabras muy técnicas, sino un vocabulario estándar, un vocabulario como hablamos normalmente. Eso es muy importante tener en cuenta. Y cuidado con la utilización excesiva del vocabulario técnico, ¿no? También Sí. Uno tiene que comprender que por ahí quien recibe ese currículum no tiene un conocimiento tan amplio de lo técnico, ¿no? Por ahí pienso en un ingeniero nuclear. Claro, sí. Un ingeniero físico contando cosas muy específicas en su currículum, y quien lo lee por ahí no tiene quien lo lee, no lo puede apreciar quizás. Claro, somos nosotros los de recursos humanos, no vamos a entender de palabras técnicas, como vos decías, Franco, de un ingeniero químico. Por eso siempre hay que ser lo más estándar posible en ese sentido. Porque, como ya dijimos, para eso está la entrevista, que en un primer lugar, vos la entrevista que tenés con la persona de recursos humanos es analizar e indagar más sobre el currículum.
Carolina, como sabes, mucha gente que escucha este programa se va enterando de temas de recursos humanos que por ahí ni por cerca antes los tenía, y hoy tiene la posibilidad de prender una radio, que es un medio masivo, y poder enterarse y empaparse de estos temas. Y la audiencia no es estática, no se queda sin preguntar, hace consultas. Y en relación al tema del currículum, es frecuente recibir las consultas sobre la foto. Sí. ¿Es conveniente colocar una foto en un currículum y qué tipo de fotografías se deben incluir? Sí, es muy importante incluir la fotografía de la persona en lo que es el currículum. ¿Por qué? Porque la foto, lo que hay que saber es que transmite la personalidad, transmite los valores que tiene una persona. Por eso es muy importante poner la foto. Hasta es más, hoy en día vos cuando buscas una búsqueda laboral te ponen enviar foto actualizada. Siempre últimamente te lo están pidiendo en lo que son las búsquedas. También varía de acuerdo a la búsqueda. Por ejemplo, si estamos buscando una búsqueda de modelo, promotoras, te piden generalmente lo que es la foto del cuerpo entero, porque se sabe lo que es el trabajo, que es transmitir una imagen. Pero si no, siempre es importante incluir en el currículum una foto. Una foto, digamos, de la parte de arriba, de la Sí, cara, el rostro. siempre una foto se recomienda tamaño carné, 4x4, 3x3. ¿Se puede sonreír, Carolina, en la foto o no? En la foto es conveniente y recomendable una sonrisa leve, una sonrisa agradable. No muy serio, pero sí una sonrisita nomás en la cara, que va a ser mucho mejor siempre que una carcajada, ¿sí? Sí. Incluso también es importante aclarar que la contextualización de la foto, Sí, Franco. sí. Porque en un entorno habitual, por ejemplo, un sábado a la noche o comiendo un asado con amigos, no corresponde poner una foto con... He visto fotos de boliches en currículum. Sí, no, esas cosas no. Es recomendable siempre utilizar fondos neutros, blancos, celestito, colores manteca, o incluso para dar un tono más de naturaleza se puede utilizar un fondo, un árbol, o se recomienda utilizarlo en paredes lisas, como mucho paredes de algún rústico como ladrillitos o demás. Pero siempre teniendo en cuenta eso, que la foto lo que transmite es la personalidad que tiene una persona, y nunca podemos poner una foto de un sábado a la noche o esas fotos cortadas que te cortás el hombro porque estabas con otra persona al lado, no. No. Siempre... Si no, siempre está la opción de ir a una casa profesional de fotografías, sí. Explicarle lo que uno necesita y claro. que ellos te tomen la foto. Sí, por eso mismo también bueno lo que dijiste, Franco, porque no es recomendable utilizar, por ejemplo, lo que son las fotografías tomadas con el celular, ¿sí? Por ahí es un dato nomás que vale aclarar, porque por ahí se pixelan los que son las fotos. Si el celular no tiene una muy buena calidad de foto, la foto después queda mala, igual pasarla a la computadora, ponerla en un papel, por ahí se pixela y pierde los colores, pierde la formación. Por eso siempre es recomendable ir a una casa de fotografía que te saquen la foto, o lo puedes hacer vos mismo con una cámara fotográfica, que hoy en día cámaras digitales... Sí, cuidando bien el fondo, sí. Una pared blanca en última instancia. Siempre se mira el contexto de la foto. Claro, ¿no? Franco, también es importante la luz del ambiente, ¿sí? Siempre es recomendable una luz suave, difusa. No se debe enfocar directamente la luz a la cara. Te esconde la mirada, te desvaloriza el tono de la piel, ¿sí? Que es importante. Aparte la mirada, ¿no? La mirada es muy importante también, siempre mirando al centro, no mirando así para abajo. En el transmitir de la confianza, de una imagen. Sí. Que sea una foto que te veas bien, ¿sí? La cara, los ojos, sí. Carolina, otra de las preguntas frecuentes que recibimos de los oyentes es si hay que incluir referencias. ¿Es necesario que los currículum incluyan referencias y cómo se las debe citar? Franco, sí, es muy importante incluir las referencias. Incluso hay dos tipos de referencias. Tenemos las referencias personales y las referencias laborales. Las referencias laborales... generalmente se debe poner a quién fue nuestro compañero de trabajo o a nuestro jefe directo. Jefe directo, es muy importante ponerlo. ¿Cómo la debemos citar? Debemos citarlo poniendo el nombre, lugar en el trabajo donde estuvimos trabajando y tuvimos a este jefe,
hay que poner un número de teléfono o un mail de contacto. Pero antes que nada siempre hay que comentarle a este jefe que nosotros tuvimos o que actualmente estamos teniendo que estamos buscando un nuevo trabajo, que estamos repartiendo Que unos sepa. currículum, que sepa, sí, es muy importante que sepa porque lo pueden llamar por teléfono y esta persona no puede saber, ¿sí? Que nosotros estamos pasando por un proceso de selección. Entonces es importante avisarle, preguntarle de qué manera le gustaría que se contacten con él, si vía telefónica, vía mail, si personalmente. Siempre hay que hablar y avisarle a esta persona que estamos realizando o pasando por una búsqueda laboral. Y referencias personales puede ser, si una persona tuvo un estudio universitario, poner algún profesor o poner a un familiar que sea reconocido o prestigioso en la ciudad. Esas son las referencias personales que se pueden incluir en el currículum. ¿Y cómo las citamos? De la misma manera que citamos a esta referencia laboral, ¿sí? Nombre, números de teléfono, mail de contacto y siempre avisándole a esta persona que lo vamos a poner, lo vamos a incluir en nuestro currículum como referencia. Claro, aparte piensen que por ahí el currículum pasan 2, 3 meses que sigue dando vueltas Sí. y quizás esa referencia se termina corroborando 6 meses después, lo llaman a un celular, la persona que está citada ni se acuerda o nunca se enteró y por ahí la referencia que termina dando es vaga y no termina cumpliendo ese fin que tiene la persona de haberlo puesto, ¿no? Claro, sí, tal cual. Carolina, te agradezco muchísimo por haber pasado por el programa, por habernos ayudado a comprender un poco la naturaleza de los currículums, su importancia y datos también muy, muy prácticos, así que seguramente habrán resultado de gran ayuda para la audiencia. Bueno, muchas gracias, Franco, a ustedes por invitarme. Carolina, muchas gracias. Gracias. Fue Carolina Airaudo, técnica universitaria en Administración de Recursos Humanos.